Saludos queridos amigos, buenas tardes. En este momento quiero compartir con ustedes un tema muy importante. Por ejemplo, tengo clientes o posibles clientes que se han molestado, se han incomodado, se han como que sentido mal o en cierto modo como si yo los estuviera atacando, en el sentido de que hago mucho énfasis en la importancia de tener los documentos al día. Son clientes o personas que no entienden la necesidad tan grande e imperiosa de tener los documentos al día. Ellos quieren que el comprador asuman esa responsabilidad, y si bien es cierto que uno podría llegar a un acuerdo con el que está comprando, no es menos cierto, ¿verdad?, que el vendedor tiene la responsabilidad de tener los papeles totalmente al día. Es una responsabilidad del vendedor porque está vendiendo. Su inmueble tiene que estar al día con todos los documentos. ¿Por qué es importante tener los documentos? Vender con los documentos al día o tenerlos totalmente en regla, por decirlo de alguna manera. Simple y llanamente porque eso asegura que la venta del inmueble sea totalmente legal, transparente y segura para el que está recibiendo el inmueble, que es el comprador. Porque si no es así, entonces el comprador está comprando un problema muy grave, ¿ok? Vender un inmueble es algo muy delicado, y cuando no están los papeles al día, el comprador está comprando, valga la redundancia, un problema. E incluso si el vendedor se llega a morir y el comprador no llega a tener tiempo de poner los papeles a nombre suyo, está comprando un problema, ¿ok? Eso es una guillotina legal, por decirlo así. Quiero mencionar algunos de los documentos que se requieren para vender una propiedad. Primeramente, ¿verdad?, tenemos que tener el documento de propiedad, que también se puede llamar título de propiedad o título de propiedad registrado, o simplemente tener una copia certificada del título de propiedad. Este título de propiedad o documento de propiedad tiene que estar legalmente registrado en el registro inmobiliario del municipio donde se encuentre el inmueble ubicado, ¿ok? Y este documento es muy importante porque es el que acredita que el que está vendiendo es el verdadero dueño, para que pueda hacer la transferencia al que está comprando. Aquí quiero hacer un énfasis muy importante en que los documentos de propiedad o los títulos de propiedad, por lo general, se refieren más a la tenencia del terreno y no de las bienhechurías. Si bien es cierto que hay documentos de propiedad que también otorgan la propiedad de las bienhechurías, no es así en todos los casos. ¿Qué sucede en este caso? Cuando solamente se tiene un documento de propiedad de la tierra, pero no de la bienhechuría, es necesario llevar a cabo una solicitud ante un tribunal que se llama título supletorio. El título supletorio se lleva a cabo ante un tribunal de municipio, se solicita a un juez, y es el que permite que se acredite que se es dueño de las bienhechurías que están construidas sobre ese terreno. O sea que se podría decir que para vender una propiedad se requiere tanto tener la titularidad de la tierra como algo que compruebe que también se es dueño de las bienhechurías que están construidas sobre esa tierra. O sea que se podría necesitar tanto el título de propiedad como el título supletorio, ¿sí?, dependiendo de cada caso. Otro documento importante que se necesita a la hora de comprar un inmueble son las cédulas de identidad de las dos partes, que tienen que estar vigentes, obviamente. E igualmente el registro de información fiscal de ambas partes tiene que estar actualizados. E igualmente el que está vendiendo tiene que tener la cédula catastral al día. La cédula catastral se solicita ante la oficina de catastro del municipio donde está ubicado el inmueble. La cédula catastral es como la identificación del inmueble, asimismo como una cédula de identidad
identifica, valga la redundancia, a un individuo, a un ser humano, ¿verdad? Su nacionalidad, su nombre completo, todos sus datos, etcétera. E igualmente la cédula catastral de un inmueble identifica el inmueble. Se mencionan sus dimensiones, su ubicación y cualquier otro detalle importante del inmueble que no puede dejarse de lado. Este documento tiene que estar actualizado a la hora de vender. E igualmente es importante que el que está vendiendo tenga al día las solvencias de agua, luz y aseo, ¿ok? Como primordiales. Es muy importante que tenga estas solvencias porque se las van a pedir en el registro, ¿ok? Y dependiendo del caso en particular que sea, también se va a requerir que tenga a la mano el registro de vivienda principal. E igualmente, el siguiente documento que se requiere para vender un inmueble sería la liberación de hipoteca. Hay inmuebles que fueron dados, ¿ok?, con la condición de que se pagaran por completo, ¿ok? Han sido dados porque el que se comprometió a pagarlos por completo firma un contrato en donde una vez que paga por completo el inmueble se le libera la hipoteca y puede disponer del inmueble como quiera hacerlo, pues. Okay. La hipoteca puede ser dada por un banco mercantil, Banco de Venezuela, Banco Banesco, etcétera, dependiendo del caso. O puede ser dada por un organismo público o privado como el IBEC, Sunavi, INAVI, etcétera, dependiendo del caso también. Entonces, este documento de liberación de hipoteca, si no se posee, no se puede vender el inmueble. Es un impedimento muy delicado hablando legalmente. E igualmente, a la hora de vender un inmueble, se tiene que contar con el comprobante de venta, que puede ser un cheque o puede ser una transferencia. Se tiene que colocar, asentar en el documento, ¿okay?, cómo se pagó ese inmueble. Luego de que se tengan todos estos documentos, hay que ver, según el caso que corresponda, cómo es el estado civil del vendedor. Si el vendedor está casado, tiene que tener el acta de matrimonio a la mano. Y a la hora de hacer la protocolización ante el registro, tiene que venir su cónyuge a firmar también y a autorizar esa venta, porque se puede sospechar que el cónyuge está vendiendo sin la autorización de su cónyuge, de su otro cónyuge, y eso legalmente no está bien. También se puede dar el caso que el que está vendiendo sea un heredero y va a requerir la declaración sucesoral a la mano a la hora de vender. Habría que estudiar el caso. También se puede dar el caso que el que esté vendiendo no sea el propietario directamente, sino que sea un apoderado, porque el propietario puede ser que esté fuera del país o esté imposibilitado de salud y no puede estar allí presente, entonces tiene un poder para poder vender como si fuera el propietario. Ahora es importante aquí un punto trascendental. Para que uno pueda vender con un poder, el poder no solamente tiene que estar notariado, también tiene que estar registrado en el registro inmobiliario. Si el poder está solamente notariado, no sirve para vender un inmueble, específicamente un inmueble. Eso es trascendental que se pueda tener en cuenta. Ahora, es importante que también se tenga en cuenta que dependiendo del municipio donde está ubicado el inmueble y de las regulaciones actuales de la ley, también existen otros requisitos importantes que hay que tener en cuenta, según el caso. Y sería también conveniente hacer como una especie de estudio exhaustivo para ver si el inmueble que se quiere vender tiene algún gravamen, tiene alguna deuda o se encuentra en algún litigio legal actual, o tiene alguna prohibición de enajenar y vender. Esto es trascendental, ¿ok? Entonces, queridos amigos, hay momentos en donde el poder para vender no es necesario que se notaríe, sino que se pasa directamente por el registro, ¿ok? De todas maneras, esos temas así más particulares podríamos hablarlos a la hora de una asesoría legal que ustedes quieran hacer con mi persona. Ok, estamos a la orden entonces, un fuerte abrazo. Esto era lo que quería compartir con ustedes. Que Dios me los bendiga grandemente.